Algo que es muy útil y funcional en Blender es una función que nos permite limpiar la geometría, porque muchas veces duplicamos un vértice o una cara o un borde y no lo sabemos, lo hicimos accidentalmente, y eso sucede de manera muy frecuente porque pues hay una cantidad de elementos que estamos trabajando y es fácil cometer ese tipo de errores. Pero nosotros también podemos limpiar esa geometría, y una forma es que decirle a Blender que encuentre vértices, caras o lados que estén duplicados y que estén, por ejemplo, uno encima de otro, los ubique y los elimine o los una. Para eso vamos a seleccionar la geometría primero, presionamos A, toda la geometría se encuentra seleccionada y nos vamos al menú Mesh en la parte superior. En el menú Mesh vamos a ubicar esta opción que se llama Clean Up. En Clean Up vamos a ubicar esta opción que dice Merge by Distance. Vamos a hacer clic. Observe que en la parte de abajo me dice que han sido removidos 64 vértices. Entonces lo que hizo fue encontrar vértices que estuvieran duplicados y simplemente los unió, y ya con eso la geometría se encuentra limpia. Para continuar con nuestro proceso de esa espada Jedi, vamos a crear algo más de detalle. Este detalle se llama bevel. El bevel nos permite generar una especie de corte o una especie de borde alrededor de los mismos ejes o de los mismos bordes, por así decirlo, valga la redundancia, del objeto. Vamos a verlo en la práctica para que sea un poco más sencillo de entender. Cuando nosotros tenemos máquinas o vemos objetos en la vida real que están creados a partir de fabricación industrial, los objetos normalmente no son totalmente con ángulos de 90 grados en los bordes, no son totalmente lisos en el ángulo, tienen una serie de biseles alrededor, porque en el proceso de fabricación se hacen para que sea más seguro o por la estética y demás. Entonces ese mismo bisel o ese mismo bevel vamos a aplicarlo acá. Hay varias formas de hacerlo. La primera es utilizando el menú de Edit Mode. Yo voy a seleccionar un borde o todo este loop de bordes, voy a presionar 2 para pasar a selección de bordes y voy a seleccionar todos estos bordes en loop. Voy a activar una herramienta muy útil que va a permitir que ustedes vean más fácil las teclas que estoy trabajando en pantalla. Screencast. Con eso van a ver, es un poco molesto a veces, pero de pronto les ayuda más para que estén viendo qué estoy haciendo. Entonces seleccioné todo este borde y ahora voy a activar esta herramienta que se llama bevel. Cuando la activo me va a aparecer el icono de creación. Este se utiliza mucho en todo, siempre nos va a decir que va a pasar algo a partir de seleccionarlo y arrastrarlo, por decirlo así. Vamos a hacer clic y vamos a desplazar, así de simple, y nos va a generar esta especie de ángulo en cualquiera de los bordes que tengamos seleccionados. Yo voy a darle control Z, voy a seleccionar abajo, miren, tengo arriba y abajo porque quiero de pronto que esto sea uniforme. Con la herramienta activa hago clic y desplazo, listo, más o menos acá, y nos genera este ángulo acá de este corte, que va a hacer que se vea más interesante nuestro modelo. Vamos a repetir el mismo proceso en la parte superior, en toda esta zona que es como una empuñadura, pero vamos a utilizar un atajo de teclado. Entonces voy a seleccionar primero todos estos anillos internos. Un poco de paciencia y habilidad en selección. Entonces, en este caso no voy a utilizar esta herramienta, sino que voy a utilizar un atajo que es Control B y voy a arrastrar. Algo muy particular con esta herramienta es que si la tengo activa y desplazo el scroll, puedo generar más divisiones. En este caso es ya una decisión más estética, pero yo lo que estoy buscando en este proyecto es simplemente cortes angulados, entonces solamente lo voy a dejar sin nivel de subdivisión, solo el bisel,
y depende de donde estemos trabajando, hacemos biseles más grandes o más pequeños, menos distancia. Otro elemento importante para tener en cuenta es utilizar la tecla Shift cuando estamos jalando, estamos haciendo como generando el bisel, porque muchas veces es muy rápido el efecto. Si yo presiono Shift y arrastro, observen que es más lento. Lo hago de manera más suavizada y tengo más tiempo para definir hasta dónde va a llegar el ancho de ese bisel aplicado. Entonces, ese bisel lo podemos aplicar de diferentes maneras. Pienso que como la forma es irregular, no en todas partes el bisel va a tener el mismo ancho. Habrá partes donde el bisel sea más ancho, por ejemplo acá, un poquito mejor. En esta zona de acá, por ejemplo, hay que evaluar que la distancia que hay acá no es muy amplia, entonces hay que tener cuidado con el bisel para no perder totalmente la forma. Control B, por aquí. Vamos a hacer otro aquí. La idea es simplemente generar como ese detalle extra. Esta es una segunda iteración del modelo y ya entramos como a generar este acabado particular que nos provee el bisel. Vamos a terminar acá. Nuevamente voy a presionar Shift para suavizar un poco más. Hay zonas que definitivamente aplicar el bisel de pronto no va a ser muy visible, por ejemplo esta zona de acá, cada uno va evaluando hasta dónde vamos a llegar con el bisel. Cuando son por ejemplo zonas iguales en este cilindro, normalmente lo que hago es seleccionar abajo, seleccionar arriba y presiono Control B, más o menos acá. Ahora este de acá, lo mismo, nuevamente. Ahora, si yo quisiera hacer un bisel interno, también lo podría hacer. Por decir algo, si yo quiero que esta zona, es muy importante esto que me está pasando acá, y es, si yo estoy muy lejos y me quiero posicionar sobre una selección en particular, es muy fácil. Con ese borde seleccionado voy a presionar punto y ya estoy en esa zona. Y miren que si hago una rotación, realizo una rotación, lo hago sobre esa selección para que mi punto de atención esté en esa selección y sea más fácil trabajar. Entonces voy a seleccionar este loop del borde y voy a presionar Control B. Y lo que pasa aquí es que yo puedo hacer ya una división para que me quede una zona redondeada, si quiero, en un elemento como estos, en un ángulo interno. En este momento no lo voy a hacer porque quiero conservar esto totalmente plano, pero en dado caso de que ustedes estén buscando algo diferente en el diseño, lo pueden hacer con tranquilidad. Voy a terminar acá esta zona. Esta parte de acá, lo mismo en esta parte interna. Este elemento de acá voy a conservar este ángulo que ya lo tiene, pero definitivamente esta parte interna de aquí voy a moverlo un poco y ya está. Entonces el uso de biseles va generando más detalle, va generando mejor acabado, le da una terminación un poco más interesante a los elementos mecánicos. Lo podemos hacer con varias subdivisiones. En otros software tipo CAD se conoce como un chamfer, pero en este caso es suficiente para el acabado mecánico que tiene nuestro elemento. Entonces tengan cuidado cuando lo estén aplicando, no se vayan a desmedir en hacerle a todo, simplemente a lo que realmente importa, y que más adelante con un trabajo de iluminación y con los materiales va a generar un acabado muy interesante por el hecho de que la luz va a rebotar en esos bordes de una manera diferente. Como siempre, vamos guardando para continuar en el siguiente paso de este proyecto.